Amados hermanos en la fe de Jesús, paz a vosotros. Vamos a aprovechar estos momentos para estudiar la palabra de Dios y para ello quiero comenzar con una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 23. Dos versículos nada más voy a leer, versículo 10 y 11. Éxodo 23, versículos 10 y 11 dicen así: 6 años sembrarás tu tierra y allegarás su cosecha, mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás de tu viña y de tu olivar. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el lugar a donde Dios los lleva es precisamente al lugar donde inicialmente Moisés había tenido una visión de una zarza que ardía pero no se consumía, el monte Sinaí, el monte Horeb. En ese lugar es donde Dios expresa las 10 palabras, los 10 mandamientos, que como ya mencionábamos en ocasiones anteriores, el pueblo ya no quiso seguir escuchando la voz de Dios. Y como siempre, hermanos, abro paréntesis para decir, era un ángel en representación de Dios el que expresaba la voluntad del Todopoderoso. El pueblo tiene miedo, le pide a Moisés que mejor hable con él, y dentro de los primeros derechos, dentro de los primeros estatutos, mandamientos que el Todopoderoso le expresa a Moisés, es precisamente este. Aunque todavía no se dan todas las determinaciones e indicaciones con respecto a ciertos mandamientos, ya se expresaba desde este momento qué es lo que Dios iba a requerir del pueblo de Israel para que se convirtieran en su especial tesoro. Alguien diferente, un pueblo distinto a todos los demás. Y dentro de estos mandamientos que el Todopoderoso le pide al pueblo de Israel es este: 6 años vas a trabajar la tierra y el séptimo año la vas a dejar vacante, no vas a trabajarla. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de esto? Dice, para que pueda comer de ella el pobre e inclusive los mismos animales, las bestias. Así que es tan importantes que el Todopoderoso le da al pueblo de Israel. Posteriormente ya se dan las especificaciones para estos mandamientos. Y para ello vamos a leer en el capítulo 25 de Levítico 25, del versículo 1 en adelante, y dice así: Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y cogerás sus frutos. Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holganza. El mandamiento precedente lo encontramos desde el comienzo de la creación. Cuando Dios hace todas las cosas en 6 días, podríamos decir que Dios trabaja y al séptimo reposa de sus actividades, aunque nosotros sabemos con claridad que Dios no necesita trabajar, que Dios no se cansa al trabajar, pero esto lo pone como una enseñanza para nosotros como seres humanos. Así como tú, ser humano, así como tú, pueblo de Israel, trabajas 6 días y el séptimo lo descansas, también lo va a hacer la tierra, pero no de manera semanal, sino esto tiene que ver con un sábado de años. Vas a trabajar la tierra durante 6 años y cuando llegue el séptimo año no vas a trabajar esa tierra. No nada más era el hecho de no trabajar, lo comentábamos, sino que en el versículo 6, muy importante, la bendición que el Todopoderoso ponía en sus hogares. Lógicamente, lo que nazca en esa ocasión y que tú no vas a cegar ni vas a vendimiar, iba a ser también para ti, pero de igual forma para tu siervo, para tu sierva, para tu criado e inclusive para el extranjero que estuviera cerca de ti. Y además, lógicamente, para los animales, como decía el versículo 7, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Es muy importante este mandamiento de Dios. Nosotros podríamos decir, hermano, en nuestros tiempos yo trabajo en una empresa, soy comerciante, y a lo mejor no aplica este mandamiento literalmente. Es cierto, para muchos de nosotros no aplica el mandamiento de manera específica porque no nos dedicamos al campo.
Aquellos que sí tengan este tipo de actividad económica, claro que pueden ocupar el mandamiento, seguramente será de bendición para el trabajo de sus manos. Pero, ¿qué enseñanza nos trae ahora para nosotros mandamientos como estos? Porque la ley de Dios es perfecta. Dice que la ley de Dios vuelve el alma. ¿A quién? A Dios. Dios nos pone estos mandamientos como enseñanza para que nosotros seamos semejantes al Altísimo. No que seamos Dios. No estoy expresándolo por esa situación, sino que en nuestro comportamiento seamos semejantes a nuestro Padre Celestial, al Creador de todas las cosas. Por algo Dios en alguna ocasión decía: sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué Él nos enseña esto? Porque primero Él nos pone el ejemplo, para que ahora nosotros podamos también ejecutarlo. ¿Qué mejor forma de enseñar a nosotros como hijos la manera en la cual podemos compartir las bendiciones que el Todopoderoso nos ha dado que con este tipo de mandamientos? Cuando hablamos acerca de compartir, no es algo sencillo para nosotros como seres humanos. ¿Qué pasa desde que somos pequeños, hermanos? Cuando somos pequeños, el ser humano en sí, hablamos de un bebé, de un niño que poco a poco va creciendo y que empieza a tener cosas que considera propias, y que cuando llega otro niño y el otro niño le pide que le preste aquello que tiene, ¿qué hace normalmente el niño, aunque no le hemos enseñado en ocasiones dice: esto es mío. Los padres lo que buscamos es enseñar a nuestros hijos que puedan compartir lo que tienen, pero no es algo sencillo. Nosotros tenemos un trabajo muy complicado con nuestros hijos, pero también nosotros como adultos a veces nos pasa lo mismo. Queremos enseñar a nuestros hijos a compartir y nosotros aún no hemos aprendido a hacerlo con nuestros semejantes. De ahí que Dios les imponga un mandamiento como este, donde vas a trabajar un tiempo, después vas a descansar esa tierra, pero vas a aprovechar para aprender a compartir. Y además de compartir, añade al mandamiento. ¿Y qué mejor lugar para encontrar algo añadido que lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 15? Deuteronomio, capítulo 15, desde el versículo 1, dice así: al cabo de 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con que obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque la remisión de Jehová es pregonada. En este mismo año, que era el año sabático para la tierra, también se incluye algo que se le llama remisión. ¿Qué es remisión? Podríamos consultar en cualquier diccionario. La definición de esta palabra es perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Entonces, tiene que ver con perdón, pero no nada más el perdón en la parte sentimental. Cuando hablamos de este tipo de temas, en ocasiones pensamos que todo tiene que ver, cuando hablamos del perdón, con el sentimiento que tengo hacia otra persona, en donde considero que aquella otra persona hizo algo negativo hacia mi persona, y cuando yo perdono aquella actitud o aquel comportamiento que desde mi punto de vista fue negativo hacia mi persona, entonces encuentro el perdón. Pero no nada más se refiere a esta parte sentimental, sino que también podemos empezar a aprender, como Dios nos lo manda, que lo hagamos con las cosas físicas, con las cosas materiales, que aunque nosotros siempre, como parte de la enseñanza que tenemos en nuestra iglesia por medio de la palabra de Dios, es que busquemos siempre lo espiritual, en ocasiones perdemos de vista también lo material y ahí también aprendemos mucho. Y entonces decimos, sí, en lo espiritual sí puedo ayudar, pero en lo material a veces mi corazón se retrae. Y Dios lo que quiere es que aprendamos en todos los sentidos, desde lo material hasta lo espiritual. De hecho, deberíamos de aprender primero en lo material para que nuestro comportamiento espiritual sea mucho más adecuado, que realmente tengamos un aprendizaje enfocado hacia lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces llegaba el año de la remisión, el año sabático, el tiempo en el cual Dios les decía, vas a perdonar a tus hermanos, no nada más sentimentalmente, sino que inclusive hasta las propias deudas económicas, monetarias, para que quede muy claro,
vas a perdonar cualquier deuda, ya no lo vas a requerir de él. Sonaría muy bien para aquel que pide prestado, sonaría mal para aquel que presta. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 3, del extranjero demandarás el reintegro, mas lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas. Así que hago una pausa nuevamente. Expresa el mandamiento. Vas a perdonar no a todo el mundo, sino específicamente a tu hermano, a aquel que es de tu pueblo. A los que sean extranjeros, a ellos sí les vas a pedir que te reintegren lo que tú les prestaste, pero para que en tu pueblo, en el pueblo de Israel, aquel al que Dios considera como un especial tesoro, no haya personas que estén mendigando, entonces lo que dice es, cuando sea esa situación con tu hermano y llegue el año de la remisión, le vas a perdonar la deuda. Versículo 5. Si empero escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado, y enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán. Cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. ¿Cómo quiere convencer de cierta manera Dios al pueblo de Israel? ¿O cómo nos quiere convencer a nosotros, como nosotros lo haríamos con nuestros hijos? Es la forma en la que tú vas a perdonar. No te sientas mal por esto, porque Dios significa que te ha bendecido en todo lo que tienes. Y por eso tú has tenido lo suficiente, no nada más para vivir y para mantener a tu familia, sino que has tenido algo adicional, lo cual has ocupado para poder prestar a tu hermano. Así que si tú has prestado, significa que la bendición de Dios se ha derramado en tu hogar. Es la forma en la que Dios nos convence. Yo sí me convenzo, porque la bendición de Dios es amplia para con nosotros. Y si hemos tenido la oportunidad en algún momento de prestar, es porque no hemos tenido nosotros la necesidad de tomar de alguien prestado, como lo dice la Escritura. Así que eso es parte de la bendición de Dios. Así nos quiere enseñar el Todopoderoso, con una bendición amplia para nuestros hogares. Ahora bien, dice el versículo 8, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo, cerca está el año del séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará a pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres tu mano. Así que podía existir, Dios lo sabe, nos conoce, Él nos ha creado un pensamiento maligno, un pensamiento de decir, estamos en el año quinto, qué casualidad que llegan muchas personas a pedirme prestado, estamos a poco tiempo del año de la remisión y entonces me están pidiendo prestado porque seguramente no me van a pagar, porque voy a tener que perdonarles cuando llegue el año de la remisión. ¿Y Dios qué decía? No sea tu corazón así. Cuando tú veas a alguien que realmente tiene necesidad y tú le prestas, voy ahora a abrir un paréntesis muy grande, porque aquí también es algo importante de expresar. Este mandamiento no está enfocado a que las personas se aprovechen de aquellos que tienen más, diciendo, yo veo a alguien que tiene mucho y entonces voy y le pido porque sé que lo tiene, aunque a veces yo no tenga la necesidad extrema de pedir prestado, sino que Dios lo que veía era cuando ya alguien empobreciere, alguien tuviera una necesidad muy importante en su vida y tuviera que requerir ayuda de alguno de sus hermanos deben de prestar. Y cuando digo hermanos no me enfoco solamente a la parte carnal sanguínea, sino me refiero al mismo pueblo. Cualquiera del pueblo debía de estar siempre con la disposición de ayudar a alguno de sus hermanos. Lógicamente el mandamiento
y dentro de la enseñanza que Dios nos da, es que cuando nosotros hagamos algún juramento, hagamos alguna promesa, nosotros no tardemos en pagar. Eso también es parte del mandamiento. No por esto vamos a esperar a que llegue el año de la remisión para decir, falta poco para que ya no pague. No, más bien, falta poco tiempo, voy a apresurarme para pagar todas mis deudas. Porque también ese es el corazón limpio que Dios demanda a cada uno de nosotros. Entonces, aunque pareciera una desventaja para aquel que tiene y que debe de prestar, y lo pongo casi como una obligación porque es parte del mandamiento de Dios, también es responsabilidad de aquel que pide prestado pagar en tiempo y forma. Es parte también del mandamiento de Dios. E inclusive se puede reafirmar en muchas ocasiones. Podemos ver Eclesiastés. Aunque el versículo dice, mejor es que no prometas a no que prometas y no pagues, lo que nos quiere decir realmente es, cuando prometas algo, págalo, no tardes en pagar. También sabemos que alguna persona que quiera aprovecharse del sistema, lo voy a llamar así, y que diga, bueno, puedo pedir prestado a muchas personas y yo no trabajo, vivo de lo que pido y cuando llegue el año de la remisión, asunto resuelto. ¿Qué dice la Escritura? El que no trabaje, que no coma. Tampoco va a permitir que existan personas que quieran aprovecharse de los mismos mandamientos de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello, todos sin excepción. Qué gran bendición es que tengamos la oportunidad de no requerir algún apoyo. Pero también es una bendición que cuando lo requiramos, siempre esté una mano que nos tienda para poder ayudarnos y poder recobrar ese ánimo que hemos perdido. Esto es parte del mandamiento de Dios. Bueno, ya que hemos hablado en estos versículos, voy a leer los últimos de esta lectura concernientes a lo que estamos hablando. Dice el versículo 12, Deuteronomio 15, versículo 2, cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al 7º año le despedirás libre de ti. Y cuando lo despidieres libre de ti, no le enviarás vacío, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Así que tiene una cláusula adicional. Si en algún momento, por alguna situación muy difícil, alguno de tus hermanos tiene que venderse a ti, significa, yo voy a ser tu siervo porque no tengo ya de dónde mantenerme, entonces tenían que recurrir hasta esta última instancia de ser prácticamente no un trabajador, sino voy a llamarlo de esta manera, un criado en ese hogar. Y entonces tenía que trabajar lo que fuera, lo que se le pidiera. Lógicamente no se le pagaba como algún trabajador externo que llegaba, sino que se le daba un lugar donde vivir, se le daba el alimento a él y a la familia que trajera. Ese era el pago por su servicio. Pero cuando llegaba el año de la remisión, aquellos que habían estado en esta situación podían salir libremente. Y además Dios añadía, cuando esté alguien en esta situación y tenga que irse, lo vas a abastecer de lo necesario, que no se vaya con las manos vacías, sino que tú le vas a dar de la bendición que Dios ha puesto en tu casa, en tu trabajo. Dale. Hermanos, qué importante enseñanza nos da Dios para que nosotros, dijimos, podamos compartir la bendición que Dios nos ha dado y en segundo término aprender a perdonar, no nada más en la parte sentimental, sino inclusive las deudas que alguien tiene para con nosotros. Es parte del mandamiento de Dios. ¿Debemos de llevar a cabo esta situación? Claro que sí, en la medida de lo posible, trasladándolo a nuestra vida. Decíamos, no podemos aplicar la parte del campo porque muchos de nosotros no nos dedicamos a eso, pero esta parte claro que la debemos de llevar a cabo. No para que alguien pregunte, hermano, entonces significa si ya tengo una deuda con otro hermano de 6 años, el siguiente ya no le debo nada, ya queremos aprovechar la situación. No, cada uno debe de hacerse responsable de sus actos y por alguna situación donde ya esa persona no puede pagar, debe de caber el corazón presto que conoce la palabra de Dios diciendo, no te preocupes, conozco tu situación,
deuda saldada. Nos lo enseña Dios por medio de sus mandamientos. Nos lo enseña Dios por medio de sus obras. ¿Qué mejor? Por eso Dios decía, acuérdate que tú fuiste siervo en Egipto. ¿Quién te libró? ¿Quién te liberó de aquella opresión, de esa servidumbre que tú tenías? Yo te libré de todo eso. Así que tú debes de aprender, como yo hice contigo, a hacer con los demás. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, decíamos, y siempre vamos a recalcar que nuestro Maestro Jesús enseñaba también con obras y que sus enseñanzas inicialmente fueron con parábolas, tal como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículo 23. Seguramente conocemos esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba diciendo, Señor, ten misericordia, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta aquí, hermanos, vamos a hacer una pausa. Yo sé que conocemos esta parábola, es muy conocida, pero lo que tenemos que ir es desglosando poco a poco. Aunque tenga una interpretación simbólica, vamos a irnos a la historia literal, porque la palabra de Dios se puede entender de 4 formas de acuerdo a lo que hemos nosotros creído en nuestra iglesia. La parte literal es una de ellas y la que voy a ocupar en esta ocasión, una parte simbólica, una parte profética, una parte espiritual. Así que voy a ocupar la parte literal de la enseñanza de esta historia. Un rey, imaginemos nada más la situación, siendo un rey, cuánta capacidad económica no tiene. Así que hizo un préstamo a uno de sus siervos, un préstamo grande, seguramente, aquí podemos nosotros poner algunas situaciones ya más actuales. Podríamos decir que a lo mejor no fue un préstamo en una sola exhibición, pero se le juntó la deuda y ya la deuda era demasiado grande, 10,000 talentos. Cuando hablamos de un talento, hermanos, estamos hablando de cantidades económicas muy elevadas en aquel tiempo y que si las quisiéramos trasladar a nuestra vida, seguramente tendríamos un problema con ello porque tendríamos que hacer toda una conversión de lo que es el salario mínimo, lo que era una dracma, lo que era, hermanos, millones de pesos o de dólares donde nos encontremos, o de quetzales para los hermanos que están en Guatemala. Millones debía aquel siervo. Y cuando llega el momento de hacer cuentas, el rey dice, a ver, traigan a los deudores. Y empezaron a ver cuánto debía cada uno. Cuando llegan con este siervo, se dan cuenta que la deuda era demasiado grande. Así que el rey le dice, págame lo que me debes. Estaba en su derecho. El siervo le dice, no tengo con qué pagarte. El rey dijo, vas a tener que venderte tú, así como lo vimos también en el mandamiento, allá en Deuteronomio. Vas a tener que venderte tú y tu familia y todo lo que tengas, pero me vas a pagar. Y como aquel siervo no tenía con qué pagarle realmente, dice que el Señor fue movido a misericordia y llegó al grado de decirle, te perdono toda la deuda. Todos los millones que me debes, ya no los debes más. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos, si alguien nos perdonara una deuda tan grande? Bueno, primero, no hay que llegar a deudas tan grandes, hermanos. Creo que es importante también mencionarlo. Esa es una parábola para tener una enseñanza. Pero si la tuviéramos y aquella persona a la que le debemos nos diga, te perdono todo lo que me debes, seguramente existiría alegría en nuestro corazón, agradecimiento para con esta persona. Dice la parábola, vean lo que pasa después de esta situación, versículo 28. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, alguien que también servía junto con él, que le debía 100 denarios. Cuando vemos, hermanos, esta situación, 10,000 talentos a 100 denarios no es nada a comparación de los 10,000 talentos, nada. Vamos a decir casi de lo que podemos traer en nuestra bolsa.
le debía 100 denarios. Y trabando de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense, no le está diciendo: no te voy a pagar. Le está diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar posteriormente. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hermanos, ¿qué comportamiento maligno es este? Porque voy a tomar la palabra que nosotros encontrábamos en Deuteronomio. Si tu corazón es maligno, bueno, vean el corazón maligno de este siervo. Habiéndosele perdonado una cantidad enorme, 10,000 talentos, no pudo perdonar a su hermano, a su consiervo, solamente 100 denarios. No es el único que estaba ahí. Se dieron cuenta otros consiervos. Y dice el versículo 31, y viendo sus consiervos lo que pensaba, o lo que pasaba más bien, se entristecieron mucho. Nosotros también nos podríamos entristecer solamente de leer esto que estamos ahorita expresando. Se entristecieron mucho, y viniendo, declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Vean, hermanos, algo importante dentro de todo el versículo 33. Es una pregunta que le hace el Señor, aquel rey, al siervo. Y lo más importante de toda la frase es: convenía. ¿No te convenía? ¿No era esto algo que tú necesitabas? Yo te perdoné esta deuda tan grande, ¿no te convenía a ti también perdonar a alguien aunque la deuda no fuera tan grande? Esto te convenía como persona. Dice el versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, bueno, antes de seguir con el último versículo, termina la parábola y dice que el rey, viendo el corazón malvado de aquel siervo, ahora vas con los verdugos y vas a estar ahí hasta que me pagues todo lo que me debías desde el principio. Enseñanza de Jesús ahora. Así también, como si hubiera comparado la parábola completa con nosotros como personas, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Los mandamientos de Dios, claro que nos traen bendición. Cuando nosotros leemos Deuteronomio en el capítulo 28, iniciaremos leyendo muchas bendiciones que Dios puede poner en nuestra casa. Pero si damos vuelta a la página, en el mismo capítulo encontraremos maldiciones. Lo más importante es cumplir con lo que Dios nos pide, porque si no es así, viene lo contrario. En vez de tener bendición en nuestro hogar, vamos a tener maldición. Así también hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonas a tus hermanos sus ofensas. Así que lo que hemos hoy estudiado hasta el momento, del mandamiento existente, del año sabático o el año de la remisión, lo vamos a comparar con el perdón. Y decíamos, no nada más el perdón de las ofensas o el perdón sentimental que nosotros podemos otorgar a alguien, sino inclusive hasta de las propias deudas. No para que alguien se aproveche de nosotros, sino porque significa que Dios nos ha bendecido en nuestros hogares. Dice ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, para confirmar lo que acabo de expresar, cuando Jesús les enseñaba a orar a sus discípulos, dice el capítulo 6 del Evangelio del apóstol Mateo, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es parte fundamental de la oración. Nosotros, hermanos, creemos en la iglesia que esta oración no es un rezo para nosotros,
No es que tengamos que repetir exactamente las palabras de Jesús, porque literalmente, y cuando nosotros observamos la palabra de Dios nos daremos cuenta que no fue la única oración que hizo Jesús, sino que les estaba poniendo un ejemplo de cómo orar, para que cada uno de nosotros trasladara ese ejemplo a su vida y pudiera comunicarse con el Todopoderoso. Pero dentro de ese método, dentro de ese ejemplo que pone el Maestro para nosotros, existe este punto: Señor Dios, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas, como también así yo he perdonado. Y aquí no está hablando de manera sentimental. Aquí Jesús dice: así como yo he perdonado a mis deudores. ¿Quiénes son los que me deben? No es que me deban un saludo. Lo que me deben es algo material, algo económico. Si yo lo he hecho, seguramente Dios va a perdonar, más allá de lo económico, lo más importante, nuestras ofensas. Así que esto es lo que Dios nos propone y lo que su Hijo Jesucristo nos reafirma con este ejemplo que pone. Versículo 3: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando nos comunicamos con Dios, si nosotros hiciéramos una estadística de lo que nosotros expresamos en nuestras oraciones, qué porcentaje es para darle gracias y qué porcentaje es para requerir algo de Dios, seguramente, hermanos, seamos sinceros todos, seguramente el porcentaje más amplio en nuestras oraciones es lo que le pedimos a Dios. No estoy diciendo que no le estamos agradeciendo lo que tenemos, pero en porcentaje será mayor lo que nosotros le pedimos que lo que nosotros le agradecemos. Hay veces que decimos: bueno, ¿qué Dios no me escucha a mis peticiones? Tantas cosas he requerido y no todo ha llegado. Bueno, hay muchas situaciones con respecto a la oración, que no es el tema de hoy. Debemos de aprender a orar, de saber cómo pedir, pero a fin de cuentas aquí nos dice nuestro Maestro, el mismo Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre Celestial, nos dice: debes de aprender primero tú a perdonar, tanto en la parte económica, material, como en la parte interna, las ofensas que desde tu perspectiva alguien ha hecho contigo. Si tú lo haces, lo que le pidas a Dios, Dios, ¿qué va a hacer contigo? Viendo que eres un hijo que tiene misericordia, que es paciente, que comparte de las bendiciones que Él mismo le ha otorgado a ese hijo, va a decir: este es mi hijo amado. Así lo hizo con Jesús. Así lo hará con nosotros. Aprendamos entonces de lo que estamos hoy platicando. Y si nosotros tenemos dudas, dice en el libro de los Proverbios, si nosotros tenemos dudas con respecto a esto, a perdonar a nuestros hermanos, además de sus ofensas, también la parte económica, la parte material, encontraremos en el capítulo 19 de los Proverbios un versículo pequeño, pero que creo que nos va a llenar de mucha fuerza en estos momentos. Dice el versículo 17: a Jehová empresta el que da al pobre, y Él le dará su paga. ¿Qué significa este versículo? Que realmente cuando tú le prestas a alguien, ¿quién crees que te va a pagar lo que tú prestaste? Dios mismo. ¿No nos conviene esto? Que Dios sea el que nos pague. Él nos va a pagar mucho más de lo que podríamos esperar de aquel al que le prestamos. Dios es el que se pone ahora como aquel intermediario de decir: y si no te paga esta persona, quien te va a pagar soy yo, dice Dios. En esos momentos, hermanos, de dificultad, quiero comparar todo lo que expresamos en esta ocasión con lo que estamos viviendo. En principio, imagínense el mandamiento cuando dice año sabático. Trabajas 6 años, el 7º no lo trabajes, pero vas a tener de lo que tú trabajaste previamente para poder mantenerte en el año 7º. Ahora, hermanos, los problemas económicos seguramente surgirán y nosotros podemos ponernos delante de Dios a decir: Señor, ayúdame.
¿Cómo le voy a hacer ahora que no tengo un ingreso? Dichosos aquellos que en su trabajo siguen dándoles su paga, pero aquellos que son comerciantes, aquellos que viven, decimos nosotros en expresión coloquial, al día, decimos, ¿cómo vamos a ayudarles? Hay dos métodos. El primero y más importante, ¿quién es el que va a derramar las bendiciones para nuestro hogar? Dios. Cree en mí, lo que yo te pido es importante para que si tú lo practicas, obtengas la bendición al por mayor. Entonces, Dios no nos va a desamparar. Aunque estemos en una situación muy difícil, puedo hablar de la parte económica, Dios va a estar siempre con nosotros. Y Él nos va a dar la salida a nuestras necesidades. Si nosotros hemos tenido un corazón bueno para con Él, también es importante que seamos pacientes, que tengamos misericordia y que si yo he tenido la oportunidad de tener lo necesario y aún más, y alguno de nuestros hermanos empobreciere, alguno de nuestros hermanos tuviera una necesidad muy complicada en la actualidad, yo que tengo esa bendición de Dios, debo de abrir libremente mi mano y ayudar a aquel que está en necesidad. Y si yo llegara a pensar, ¿cuándo este hermano va a pagarme lo que le he dado? No lo pensemos, porque es Dios el que nos va a pagar. Y si nos ha pagado hasta el momento porque hemos tenido bendición para poder auxiliar a nuestros hermanos, seguramente esa bendición se incrementará. Y es bendición para mí que he tenido la posibilidad de compartir las bendiciones de Dios con alguien más, y bendición para aquel que lo necesita, para que tenga reposo su alma, para que digamos la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se cumple a través de mí. Y que nosotros, hermanos, también recordemos que estamos en las manos de nuestro Dios. No podemos hacer algo diferente. Dios, vean cómo mueve todas las cosas. Hay veces que queremos sacar nuestras propias conclusiones, pero es Dios del que depende nuestra vida. Es cierto, hemos dicho muchas veces, cuidémonos en esa situación, pero también confiemos plenamente en el Todopoderoso, porque Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Llegará el día en donde digamos, no sé cómo le hice. Y así es, porque no lo hiciste tú, porque el que lo hizo fue tu Padre Celestial, Dios. Él fue el que lo hizo, el que te ayudó en momentos de extrema necesidad, el que mantuvo tu vida, a pesar de todas las complicaciones y las contingencias que podamos tener actualmente. La Escritura nos dice ahora, para culminar esto, profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 13. Cuando leo eso, hermanos, me pongo a pensar que la palabra de Dios permanece por siempre, porque hasta nuestros días pueden existir personas que opinen así. Versículo 13. Vuestras palabras han prevalecido contra mí, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Hay veces que nos podemos sentir así. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué si yo busco cumplir con la palabra de Dios y me comparo mi vida con aquel que comete iniquidades, con aquel que es soberbio? ¿Por qué aquella persona tiene más que yo? O desde mi perspectiva tiene una situación mucho más adecuada que la que yo tengo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho muchas veces que si yo cumplo con sus mandamientos tendré bendiciones. Ojo, hay veces que no nos damos cuenta que tenemos bendiciones al por mayor y creemos que todo es material. Pero bueno, voy a descartar eso de momento. ¿Por qué parece que ellos tienen más bendiciones que yo? Dice el versículo 16, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová,
y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta en qué condición nos encontramos, pero si nos esforzamos todos los días en hacer el bien, Dios nos va a escuchar. Dice, y Jehová escuchó y oyó. Y entonces lo que está diciendo es, al parecer ahorita en tu vida no tienes de igual forma lo que tiene aquel que no me sirve, aquel que no quiere hacer mi voluntad. Pero recuerda que tú tienes una ventaja, tú tienes una bendición. Llegará el día en el que yo te voy a perdonar toda aquella deuda tan grande y que puedas participar de una hermosa promesa. Llegará ese día. Y perdonarélos como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Y el versículo 18 remata diciendo, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque has aprendido el consejo de Dios. Porque cuando Dios te enseñó a compartir, compartiste. Porque cuando Dios te enseñó a perdonar, perdonaste. Porque cuando Dios te enseñó a ser un verdadero hijo de Dios, así lo fuiste. Y entonces te convertirás en su hijo y Dios te va a perdonar, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, por más que nosotros hagamos, aunque nosotros nos creamos merecedores de la promesa de Dios, de la vida eterna, no nos alcanzaría para poder obtenerla. Por eso Dios nos va a perdonar como el padre que perdona a un hijo que le sirve. Y entonces, dice, echaréis de ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy puede ser que haya una brecha muy enorme entre aquellos que sirven a Dios y el que no le sirve. Pero hermanos, va a llegar el momento en donde nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros hemos hecho con respecto a los mandamientos de Dios tienen un propósito y una paga que no nos va a dar alguien más, sino el Todopoderoso. Una paga que no tiene fin, una paga que no tiene término, la vida eterna. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.